Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios, donde nos encontramos aquí a través del canal de YouTube del Padre Carlos Yepes, cada 15 días a las 9 de la mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Si el Señor los ha traído hasta aquí, sé que es con un propósito. Nosotros creemos que muchas de las cosas pasan al azar, pero realmente el Señor siempre nos extiende su mano, nos hace invitaciones, es muy creativo. Entonces la invitación es a que nos quedemos aquí hasta el final y que si Dios pone en el corazón a alguna persona en este momento, podamos compartirle este enlace, porque sé que es de completa edificación. Quiero presentarles en este día a nuestro invitado. Él es Eduardo Plata, nos acompaña desde Bucaramanga. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, Joana, pues muy feliz de poder compartir contigo en este canal y bueno, con cada persona que va a llegar en algún momento a encontrarse con esta partecita que seguramente le va a servir para su vida y también para nosotros que crecemos en estos espacios. Bueno, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Realmente es un honor. Eduardo es psicólogo y quiero pues hablar aquí a manera personal. Y es que Dios me ha hablado mucho a través de Eduardo y a través de su apostolado en las redes sociales. Entonces, pues primero agradecerle, ya hablaremos más adelante del apostolado. Y bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Joana. Y bueno, estamos para servir y que todo sea para gloria de Dios. Amén. Eduardo, bueno, vamos entonces a hablar de ese paso del Señor por su vida, de ese encuentro personal que usted tuvo con el Señor y que seguimos teniendo, porque es que nosotros decimos que el testimonio es algo que un momento de conversión, no todos los días el Señor nos regala la gracia de convertirnos, de aceptarlo, de escucharlo y de seguirlo. Entonces, bueno, empecemos hablando, ¿quién es Eduardo? Bueno, yo soy hijo de Dios, es mi mayor título, creo yo. Soy un hombre casado, celebré mis 25 años de casado hace poco. Tengo 3 hijos, ejerzo mi profesión como especialista en psicología clínica y salud mental y en el llamado que el Señor me ha hecho, pues soy fundador de una comunidad laical llamada la Asociación Católica Jesús en Ti Confío, que existe hace 20 años en la ciudad de Bucaramanga y que es una comunidad que cuenta con la aprobación canónica de nuestra Iglesia Católica y cuyo carisma es la adoración eucarística, la predicación itinerante y el ejercicio de la oración de sanación interior. También ejerzo un servicio por comunidades donde me invitan a contar mi testimonio y a compartir un poco de lo que el Señor me ha prestado para servirle. Bueno, entonces, antes de esos 20 años que lleva en la comunidad, que me imagino que fue el llamado que el Señor le hizo, ¿cómo era la vida de Eduardo? Bueno, realmente fue mucho antes, ¿no? Lo Ok. de la comunidad como tal apareció tiempo después. No estaba en mis planes, realmente no estaba en mis planes fundar comunidad. Nunca pasó por mi cabeza. Y ahora lo van a entender porque yo vengo de un hogar donde pues económicamente las cosas estaban bien. Papá, mamá trabajaban y mucho. Pero pues había otras cosas ahí que no estaban muy bien. Mi padre era un hombre que gastaba mucho dinero en consumo de licor, con algunas tendencias agresivas, sobreexigentes. Y yo fui el hijo rebelde de los 3 hijos del hogar de papá y mamá. Yo a veces cuando estoy en los seminarios de sanación interior me conmuevo diciendo que yo fui las lágrimas de mi madre mucho tiempo. Y en esas circunstancias que venían desde el hogar, donde se causaron muchas heridas, mi padre, yo puedo decirlo hoy con tranquilidad porque por gracia de Dios pude perdonarlo, pero mi padre nunca tuvo hacia mí específicamente y hacia mis hermanos, pues expresiones de afecto, de cariño, no hubo realmente. Yo
Recuerdo que él era un hombre poco detallista, que lo único que me regaló, y eso porque se lo ganó por allá en una partida de naipes, un reloj. Por eso me gustan mucho los relojes, creo yo. Y carecíamos de mucho afecto, donde la experiencia de Dios venía más por el lado de mi madre, pero pues era esa experiencia muy de la costumbre religiosa y no del encuentro con Dios, ¿no? Entonces, producto de todas esas situaciones, pues esa familia terminó por quebrarse. Mis padres se separaron cuando yo estaba en una época difícil, que es la época de la adolescencia, que es una etapa en la que yo le digo a la gente, uno no sabe si uno está luchando por dejar de ser niño, pero no lo logra, y quiere ser adulto, pero tampoco lo alcanza, ¿no? Entonces está uno ahí en medio y pues se separan y viene una crisis económica fuerte. Mi madre se queda con los tres hermanos. Yo por eso digo que mi madre es una de las mujeres que más admiro, o la que más admiro, porque le hizo frente a esa circunstancia. Pues mi papá nos dejó en una situación económica bastante difícil, y eso determinó que las fragilidades emocionales, los maltratos, las situaciones difíciles que se vivían pues afloraran, ¿no? Y entonces empecé a consumir licor desde los 13 años más o menos, pero no un consumo de vez en cuando, era un consumo elevado, y pues a causarle muchos problemas. Yo pues empecé a incursionar en cosas como la música del rock pesado. Yo estaba en esa época, más adelante, después de pasar esos años, empecé a entrar como a la pastoral juvenil, pero yo no iba allá por Dios. Yo lo digo hoy con tranquilidad, yo iba allá por otras cosas, por pasarla bien, por conocer gente, pero yo no iba allá por Dios. Por Sin tener embargo, plan. sí, por tener plan de fin de semana y por tener amigos que a veces me acompañaban en ese fin de irnos a consumir licor o de irnos a una fiesta y cosas así. Pero pues en medio de esa experiencia se tomaba algo de conciencia de Dios. Y tuve una situación ahí muy difícil también, porque yo me aferré, ahora lo entiendo como psicólogo, me aferré al sacerdote que dirigía la pastoral juvenil. Pues siento que yo quise como reemplazar esa ausencia de papá, ¿no? Y a él, pues por obediencia a la iglesia, a él lo cambian de su cargo y viene un sacerdote con el que no supimos entendernos, y eso me genera un resentimiento hacia Dios y hacia la iglesia. Y entonces todo ese problema con el que venía lidiando de licor, pues se ahondó más. Y en esa misma época, pues yo conocí a una chica, y vuelvo al mismo tema, o sea, había muchas falencias afectivas, y entonces me aferré a ella pensando que ella era mi salvación emocional, y pues la relación no iba bien, las cosas no funcionaron bien desde el principio. Esa persona terminó fallándome, y en el momento en que ella me falla, pues yo todavía aumento más el consumo de licor y empiezo a mezclarlo con el consumo de marihuana. No era tan seguido, pero sí lo hacía. Y en medio de esa situación, pues mi mamá luchando por sacarnos adelante. Y yo hoy día, yo me pongo a pensar, y bueno, si tantos padres de familia sufren por sus hijos teniendo tantas posibilidades hoy día de localizarlos, ¿no? Con el celular y demás, pues en esa época no había eso. Y yo me perdía 3 días muchas veces y mi mamá no sabía dónde estaba yo. A veces, como mucha gente me conocía en ese ambiente, a veces le decían a mi madre, su hijo está en tal parque tirado. Y algunos, entre comillas, amigos que estaban conmigo en esos ámbitos, pues a veces me recogían y me llevaban a casa. Entonces fue una etapa en la que, si yo miro desde Dios, pues entiendo las razones por las cuales Dios me llamó, ahora las entiendo más, pero en esa época no lo veía así. En esa época realmente yo lo que puedo decir es que estaba tratando de huir, tratando, porque no se puede por ahí, de esa realidad que internamente vivía, desde las falencias, la forma como se había fragmentado el hogar, el hecho de tener posibilidades económicas, pero no tener afecto, no tener cariño, no tener amor. Y pues eso termina en algún momento pasando factura, digo yo. Y ahí fue, digamos, el inicio de una crisis más profunda, donde venían apareciendo más cosas, más situaciones, más heridas, porque desafortunadamente uno como ser humano, dicen por ahí que aprendes a los golpes, ¿no?
Entonces, en medio de esa circunstancia, con el corazón partido, como dice una canción, consumiendo licor, consumiendo marihuana, con malas amistades, tuve pelo largo, yo alguna vez tuve pelo, ¿sí? Usaba arete, usaba arete, y en una pelea con Dios, o sea, yo siempre tengo grabada una imagen que a mí no se me borra y siempre se me actualiza, incluso en los momentos de dificultad, y es la imagen de mi madre leyendo la Biblia. Cuando yo llegaba en esos estados, mi madre, yo recuerdo que ella nunca me decía nada en ese momento. Yo en medio de mi inconsciencia por lo que había consumido en la calle, pues yo recuerdo esa imagen de ella leyendo la Biblia, ¿sí? Y ella siempre en la oración y pidiéndole a Dios para que yo cambiara, pero pues yo no creía en eso en ese momento. Yo decía, no, yo a veces hasta le decía a ella, no pierda el tiempo con eso, le decía yo, no pierda el tiempo con eso, se lo decía. Y a veces sentía que al verla más haciendo eso, como que me molestaba más y yo quería revelarme más, ¿no? Por ahí hay una frase que leí, perdón que me adelante tanto, pero hay una frase que leí alguna vez que la comparto hoy día, y es que a veces los chicos, o uno cuando está así, uno no se está rebelando realmente contra los padres, sino es contra el Dios de sus padres. Y yo sí notaba que entre más mi madre como que la misa y que el rosario y que el agua bendita y bueno, todo esto yo, pues ella también en medio de su lucha por sacarnos adelante, pues eso lo único que hacía era que yo me rebelaba más, pero hoy entiendo que no era contra ella realmente, sino contra ese Dios que yo no quería darle cabida, porque dentro de mí habían muchos reclamos, que siempre cuando pensaba en eso, pues venían a mi mente y yo no quería tener nada que ver con eso. Eduardo, en el caso con sus hermanos, ¿usted fue el único que buscó como otros sustitutos para llenar todos esos vacíos? ¿O sus hermanos? Bueno, usted lo aclaró al inicio, que fue como la oveja negra por quien oró mucho su mamá, pero ¿fue el único o cómo tomaron sus hermanos esa situación? Bueno, yo soy el de la mitad, ¿no? Yo soy la mortadela del sándwich, ¿sí? Sí. Mi hermano mayor, pues él siempre fue el de mostrar en la casa, él era el de las mejores calificaciones, el de los primeros puestos, pero él en medio de su capacidad académica, pues estaba dedicado a sus libros, a sus cosas, y yo no, yo traté de revelarlo a él incluso, yo lo reconozco no me puedo enorgullecer de eso, pero yo reconozco que él era el niño juicioso de la casa y yo en mi rebeldía traté de revelarlo a él. Yo lo llevé a mis ambientes, yo casi que lo obligaba y le decía, hey, consuman, pero él no, él siempre fue de un carácter firme. Em, Él es una persona que siempre ha sido ¿cómo decirlo? Muy juicioso, ¿sí? Muy asiduo en sus cosas. No le conocí muchas novias, la verdad. Sí, hoy día él es mayor, 4 o 5 años, casi 5 años, y él hoy día, pues, junto conmigo ayuda a ver de mis padres. Siempre fue muy juicioso. Entonces, y él compartió conmigo algo de esa experiencia de la pastoral juvenil, pero pues a su manera. A mí eso me causaba mucha molestia porque mis padres entiendo que lo hacían con buena intención, pero eso no se debe hacer, ¿no? En las reuniones familiares y demás, para hacerme reflexionar, decían, mire, su hermano sí saca los mejores puestos, las mejores calificaciones, y eso lo único que hacía era que yo me resintiera más con mi hermano mayor. Claro. Incluso yo lo cuento en mi testimonio, yo me volví muy agresivo en casa y yo muchas veces me lanzaba a golpearlo, alguna vez hasta cogí un cuchillo. O sea, era una cosa de mucho resentimiento que había en mí. Yo quería desquitarme de todo lo que se atravesara en mi camino. Y pues mi hermano menor fue el consentido, pues a él siento que ese tipo de circunstancias no lo tocaron porque él ya venía como de otra época y entonces él estaba en su cuento y en su historia y compartíamos, pero vuelvo y te digo, era una familia muy fragmentada, donde habían muchas cosas, nunca nos faltó nada, pero esa unidad, ese afecto, la verdad yo hago memoria y yo veo que fueron muchos momentos en los que eso no se vio. En las navidades, por ejemplo, pues sí estábamos ahí, pero a cierta hora cada quien cogía su camino y ya, sí, no había eso y claro, eso genera muchos vacíos, muchas inseguridades, muchos miedos, muchos problemas afectivos,
en fin, un montón de cosas que uno en psicología hoy entiende todavía más, ¿no? Pero yo fui la oveja negra de la casa, yo le di muchos dolores de cabeza a mi mamá. Y mi papá, pues él estaba en su cuento, él era de esos hombres que entendía que la mujer es la que tiene que encargarse de esas cosas, mientras tanto yo trabajo y traigo el sustento para la casa y ya está. Ujú. Bueno, entonces, ¿en qué momento surtieron efecto las oraciones de la mamá? Esa oración de intercesión para que se propiciara ese momento, es la conversión, ese encuentro personal con el Señor. Bueno, yo cuento y seguramente cuando observen el video van a tomar nota. Yo siempre digo que años después descubrí que mi mamá oraba con el Salmo 86. Y yo siempre que digo eso en los auditorios y demás, las señoras cogen el lapicero y escriben Salmo 86, ¿no? Entonces, yo vine a enterarme de eso, ella oraba y es un salmo precioso que yo lo uso muchas veces en mi oración personal hoy día. Pero resulta que hay un personaje que no he nombrado acá que fue muy importante para mi vida y fue mi abuelita, que en paz descanse ella. Ella fue una persona siempre alegre, siempre buscándole el lado bueno a las cosas. Mi abuela a los 90 y tantos años montaba en motocicleta, entonces ya se pueden imaginar cómo era. Y ella incluso a veces yo la visitaba y tomábamos cerveza los dos, o sea, era un personaje, mi abuela era un personaje. Una mujer de campo, pero pues que yo siempre la admiré mucho y tenía muchos dichos que quedaron grabados en mí. Y pues ella un día, yo en medio de esas crisis, yo me fui a visitar a mi abuelita. Y mi abuela me dijo que la acompañara a la iglesia, a la misa, un domingo, recuerdo. Y yo le dije a ella, no, abuelita, invíteme a tomar cerveza, lo que sea, pero a la misa, nada, eso yo por allá no, pero acompáñeme. Y pues yo no me negaba a lo que ella me dijera. Y pues yo fui por acompañarla, más no porque me interesara la misa en ese momento ni nada. Cuando estaban en la misa, el padre habló que el siguiente fin de semana había una vigilia. Yo no sabía qué era eso. Yo, claro, o sea, yo había hecho la primera comunión y demás, pero yo ya había estado un tiempo en la pastoral juvenil, pero pues yo empapado de cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, avisan de una vigilia y cuando salimos yo le pregunté a mi abuelita y le dije, ¿eso qué es? Entonces me dijo, no, es que se reúnen toda la noche a orar. Entonces empiezan desde las 7 de la noche y duran toda la noche orando hasta el otro día. Claro, yo estaba tan caído en la casa que no me daban dinero para nada. Entonces yo en ese momento pensé y dije, bueno, si yo llego a la casa y digo que voy a ir a rezar, pues por lo menos el transporte lo consigo, ¿cierto? Y yo me fui con esa idea y con esa intención y llegué a casa y les conté, entonces, bueno, no me dijeron nada. Pero en ese momento estaba yo en mi peor momento de crisis. Sí, esto me conmueve un poco contarlo, pero puede servir para mucha gente tal vez. La gente me veía y me veía feliz, pero yo estaba destrozado por dentro. O sea, yo era el alma de la fiesta, pero mientras estaba ya incluso saltando y haciendo locuras, yo para adentro yo me miraba como que decía, esto, ¿qué me pasa? O sea, yo no soy feliz. ¿Yo por qué me pongo esta máscara, no? ¿A qué precio? Exacto. Exacto, o sea, realmente yo vuelvo y reitero, yo era huyendo de esa realidad, yo no estaba buscando una solución porque esa no es la solución. Entonces, estaba en una crisis tan profunda, yo ya producto de ese desamor tan fuerte que había vivido y de haber intensificado el consumo de licor y a veces de marihuana, yo ya había intentado suicidarme 3 veces. O sea, yo estuve a punto de acabar con mi vida. Y en medio de esa desesperación, pues, esto es un poco chistoso, pero yo no tenía con quién hablar y yo me hice muy amigo del portero del edificio. Y él era mi consejero. Entonces él me daba unos consejos, no, eso consuma más, eso entre más consuma más rápido se le olvida y cosas así como yo, pues él lo hacía a su manera, ¿no? Entonces en una de esas él me vio llegar muy mal llorando, porque yo casi siempre llegaba llorando, muy mal con esa situación que estaba viviendo. Y en esa misma época que había surgido la invitación a la vigilia y demás coincidía, él me dijo, yo le tengo la solución. Y entonces me escribió un número, un teléfono. Y yo le dije, ¿y eso para qué? Dijo, vea, así me lo dijo literal, si pidiéndole a Dios no ha conseguido nada, pídaselo al mal, ese se lo da rápido. Y entonces yo como era un incauto, ¿sí? Pues a mí me pareció muy fácil, ¿no? Yo ya incluso
había estado incursionando en cosas como la nueva era y ese tipo de cosas para tratar de encontrar una paz que nunca llegó. Eso es el peor engaño de todos, ¿sí? Entonces yo guardé el teléfono y después de que yo había escuchado la invitación para la vigilia, pues yo dije, esta es la oportunidad. Coincidía el mismo fin de semana que iba a ser la vigilia, coincidía, era en la noche, era la oportunidad para pedir dinero. Entonces yo llamo a ese lugar, me contestan y me dicen, ¿y qué es lo que quiere? Y yo les dije abiertamente, yo quiero morirme. Entonces ellos me dicen, ¿usted se quiere ofrecer? Y le dije, sí, pero con tal de que a esa gente, a todos los que me han hecho daño les pase algo malo. Imagínate, ese era mi pensamiento en ese instante. Y entonces me parecía muy fácil, sí, o sea, a mí me parecía muy fácil porque todo estaba cuadrado, todo coincidía en mi universo, ¿no? No en la voluntad de Dios. Y entonces, bueno, ese sábado yo cuadré todo, yo tenía que ir a la medianoche a ese lugar. Eso sí me dijeron que tenía que ir completamente sin consumir nada. Y entonces yo llevaba como unos 3 o 4 días casi que yo no probaba nada, absolutamente nada. Yo esa noche estaba en mis cabales. Y pues yo llego al lugar y mi madre, se me olvidó ese detalle, me dijo, listo, usted va a ir, pero usted se va con su hermano mayor. Y yo le doy el dinero a él, sabia, a mi mamá. Y entonces yo dije, bueno, pues... ¿Y usted le había contado a alguien, Eduardo, eso que le habían, pues, para dónde iba o no? Pues la realidad, o sea, lo que tenía en mente o no. No, yo no, o sea, es que incluso te digo algo, muchos de los que en ese tiempo eran amigos ni siquiera sabían lo que me estaba pasando. Porque ellos me veían tan feliz, el alma de la fiesta, el que siempre prendía la fiesta, el que era el animado, el que se subía a las mesas y saltaba, el que armaba el desorden, en fin. Entonces, muchos ni siquiera pensaban que yo estuviera pasando por eso. Hoy día me he encontrado con algunos y dicen, pues, ¿a qué hora le pasó todo eso a usted? Sí, pero bueno, eso es más adelante. Y entonces, ¿qué pasó? Pues yo me fui allá y cuando llegamos a la entrada de la iglesia, pasaron dos cosas. Yo quise agredir a mi hermano para que me diera el dinero, pero pues él siempre ha sido muy firme, muy correcto y él ni me miró, él se entró a la iglesia, porque él también, yo no sabía y él estaba en ese plan. Él ya estaba caminando en la iglesia, en sus encuentros de oración, pero yo no sabía. Pues yo a él lo veía llegar tarde y yo le decía al celar, eso fue que consiguió una muchachita por ahí y lo tiene loco, le decía yo, pero yo no sabía que él estaba orando los fines de semana. Y entonces él entró allá y cuando yo me paro en la puerta de la iglesia estaba llenísima de gente. Y pasó algo que nunca olvidaré y eso se lo digo a las comunidades, la gente estaba feliz alabando a Dios. Y entonces yo hoy creo que fue el Espíritu Santo, yo en ese momento pensaba que era yo, como que me hice esta pregunta, ¿no? Y yo dije, yo tan mal que estoy, esta gente está feliz. Cuando era lo que yo criticaba, ¿no? Lo que yo de alguna manera perseguía, ¿sí? Porque a mí me hablaban de la iglesia, yo decía un montón de cosas en contra. Entonces, cuando yo estoy ahí viendo a la gente y vi por allá sentada en una banca una prima, entonces me quedaba tiempo, yo dije, bueno, a las 12 es la cita, yo me voy a sacar la prima, me voy allá con ella un rato y luego me voy para donde me están esperando. Imagínate esa mente tan pervertida. Y entonces yo entro y ella empieza a decirme, no, pero quédese, y empezó como a motivarme, y yo miraba todo, me parecía como tan ridículo, ¿sí? Y bueno, se fue pasando el tiempo, cuando empezó, el lugar estaba, vuelvo y reitero, a reventar, o sea, no cabían, y era un templo bastante grande. Eran unas vigilias que hacían un grupo de oración que por la ciudad andaba y hacían las vigilias y tenían la aprobación de los párrocos. Y entonces en la parte de atrás había una banca pequeña como de 4 puestos, de 4 personas, que caben 4 personas. Y como mi prima no me ponía cuidado, pues yo empecé a mirar y en la banca de atrás había una muchachita muy bonita, muy bonita. Y yo la miraba, pero me pasaba algo, que yo la miraba y yo sentía algo diferente. O sea, yo no era capaz de sacar toda esa maldad para mirarla, ¿no? Entonces yo la miraba y qué raro, ¿por qué siento esto, no? Pero era muy, muy bonita. Entonces yo me di cuenta que en esa organización a medianoche había un descanso. Mira cómo es, ya había pasado tiempo y a mí se me había empezado a olvidar
hacia dónde iba yo. Cuando ya se acerca el descanso, yo miro y digo, se acerca la hora donde yo tengo que irme, pero yo no me voy de acá sin por lo menos conocer a esa muchachita. Pensé yo para mí. Entonces se abre el descanso, la gente sale del templo a tomar algo afuera, bueno, en fin. Y yo empiezo a acercarme a las personas organizadoras que estaban con un distintivo. Hágame un favor, es que allá había una muchacha, no, allá no había nadie, como que no había nadie, que allá no había nadie. Pero es que yo la vi, ¿no? Que todas las bancas llenas y ella estaba solita, sentada, nadie se sentaba. Yo hasta pensaba, de pronto la muchacha no se ha bañado, quién sabe qué, que nadie le acerca. Y entonces, pues nada, yo dije, no, pero entonces yo me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que me está pasando? Y entonces fui y le pregunté a mucha gente y todos me decían que no, que definitivamente pues no, pues esa persona no estaba ahí, que no la habían visto, que ellos no habían visto a nadie, y se acercan y me muestran que la banca era una banca que estaba deteriorada y que con solo tocarla se caía. Y decía, pero no es, ¿cómo así? Pero si yo la vi sentada, la vi de pie. Bueno, entonces yo salgo del templo y yo empiezo a mirar para todas partes. Perdón. O sea, yo estaba en una crisis muy fuerte en ese momento. Yo estaba a minutos de acabar con mi vida. Y cuando yo volteo a mirar así a la derecha, en la esquina, a ver, quiero hacerme entender, la iglesia queda en la mitad de la cuadra. Y yo volteo a mirar y cuando yo volteo a mirar, pues estaba la niña ahí parada, la jovencita. Ella me miró, me sonrió y desapareció. Cuando eso pasó, yo sentí que tenía que correr a la iglesia. Y yo entré corriendo a la iglesia y yo me puse de rodillas, cosa que no hacía hace muchísimo tiempo. Y yo solo decía perdón, perdón, perdón. Yo no decía más. Yo no sabía qué más decir en ese momento. Yo solo pedía perdón y yo sentía que pasaba como una película por mi mente. Y yo lloraba y no sabía ni por qué lloraba. Pues hoy día yo me conmuevo. ¿Por qué razón? Porque cuando más le había volteado la espalda a Dios, cuando estaba todo decidido para entregarme al mal, pasa algo como esto. Y por eso es que me conmuevo, porque me hace pensar qué tan grande es la misericordia de Dios, que no se olvida de nosotros nunca. Y bueno, pues la cita de la medianoche se acabó. Yo me quedé en ese lugar, alabando a Dios sin saber hacerlo. Por eso hay una canción que me gusta mucho y que se llama Te alabo en verdad. Es mi preferida. Y ahí se fue toda la noche. Obvio, después de eso empezó un camino, ¿no? Donde hubo que hacer muchas renuncias, donde tuve que acercarme, recibir ayuda de la misma comunidad que me acogía en ese momento. Pero en ese momento cayeron muchas barreras. Y bueno, a mí casi no me gusta contar esto por lo que me pasa, pero entiendo cuán grande es la misericordia de Dios. Amén. O sea, Dios, en ese momento, en ese día, en esa noche, de recibir esa gracia tan especial, usted dice que, bueno, ingresa también a la parroquia, ese impulso que sin lugar a dudas el Espíritu Santo vuelve, lo conduce, o ese Señor con cuerdas de amor y lazos de ternura. ¿Usted le cuenta esa noche a alguien o usted simplemente queda en ese estado de agradecimiento, perdón, de pedir perdón? O, Esa noche terminó la vigilia, terminó a las 6 de la mañana. Yo me fui a mi casa y lo primero que hice fue sacar las botellas y la marihuana que tenía escondida en mi habitación. Yo no sabía ni por qué lo estaba haciendo, o sea, porque los falsos amigos o los amigos de esa época estaban ahí todavía a la expectativa de qué íbamos a hacer esa semana. Pero yo en ese momento no a nadie le dije nada. Mi madre se empezó a darme que yo empecé a llorar mucho. Y me decía, ¿usted qué le ocurre? Y yo lloraba y lloraba, pero yo en ese momento no entendía lo que me pasaba. Luego yo tuve la oportunidad de asistir a unas eucaristías con un sacerdote de la Renovación Carismática.
Y pasó algo, otro signo que yo siempre que recuerdo todo esto, yo digo, pero Señor, o sea, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Como dice la palabra, ¿no? Y recuerdo que estábamos en el inicio de esas reuniones con ese sacerdote que vino de otro país y estando en la Eucaristía, que las primeras Eucaristías iba poca gente, pero eso iba creciendo. Ese padre se baja del altar y se me acerca y él me impone las manos y me dice, tú vas a ser un instrumento de Dios. Yo en ese momento no entendía nada, yo no sabía nada, yo solo lloraba y yo no sabía. Y entonces algo le alcancé a contar a mi hermano mayor, a él sí le conté algo, no tan específico, pero se lo alcancé a contar, le dije, me está pasando esto, ahora tengo ganas de rezar, tengo ganas de orar, esto no me puede estar pasando a mí, o sea, yo como que me cuestionaba. Y luego de esas oraciones seguían semana tras semana, y alguna vez había una chica que a mí siempre me había gustado, y era una niña muy sana, y a mí siempre me había gustado ella, éramos muy amigos, pero ella sabía que había un gusto. Y hicieron una vigilia de esas a una población cercana de Bucaramanga y yo pues motivado porque ella iba, yo también quise ir. Y en esa vigilia, esa noche, yo logré perdonar a mi papá de todo el dolor que llevaba en mi corazón. Recuerdo mucho la oración del que dirigía la oración, que no sé ni cómo se llama, él ni sabrá que fue instrumento de Dios para mí. Él precisamente decía, en este momento el Señor me está mostrando que debemos orar por las heridas que los padres han causado. Y esa noche yo me acuerdo que esa canción Venceré, yo creo que la gente me miraba y me decía, este muchacho, yo saltaba, yo levantaba los brazos porque yo sentía que me había quitado ese peso encima. Y fue todo un proceso, ese proceso yo le digo a la gente, esto se cuenta rápido, ¿no? Pero fue una batalla, una guerra, no fue una batalla, fue una guerra de casi 3 años y medio donde muchas de las cosas que antes quería en el mundo y no las había alcanzado empezaron a ofrecérseme así, en bandeja de plata. Yo estudiaba en una universidad de las mejores de la ciudad de Bucaramanga y pues los que me conocían, yo llego después de, eso fue en vacaciones, llego y ven que yo ya no era el mismo. Y entonces ellos quieren hacerme, hey, usted no nos sirve, nosotros necesitamos al alma de la fiesta, el que empeñaba el carnet en la tienda para que consiguiéramos trago, el quesito. Y yo no, lo siento, pero ese Eduardo ya no está. La chica que me gustaba empezó supuestamente a mostrar interés cuando ya a mí ya no me interesaba. Ya sí, Sí, ya, claro. sí. Y resulta que en la entrada de la iglesia se reunían y empezaban a cantarme aleluya. Y decían, llegó el aleluya. En la entrada de la universidad, perdón, llegó el aleluya. Yo tenía que pasar por eso. Yo ahora entiendo que definitivamente Dios me ayudó mucho. Sí, me ayudó mucho. Y llegó un momento en que yo tuve que renunciar a mi universidad porque la cosa estaba muy difícil. Yo me retiré porque yo entendí que Dios me estaba haciendo un llamado muy fuerte y sabía que si yo permanecía ahí, yo era posible que no hubiera sido capaz. Y yo hablo con mis Qué padres, carrera. Wow. yo hablé con mi mamá específicamente porque mi papá ya no estaba ahí. Y a mí me invitan a una misión fuera de la ciudad y yo me fui yo ya estaba medio aprendiendo a tocar guitarra y yo me fui a la misión y mira cómo son las cosas de la vida. Mi madre que había orado tanto para que yo estuviera con Dios, cuando yo le manifiesto a ella esa decisión, ella me dice, si usted cruza esa puerta, usted olvídese de mí. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así, madre? O sea, usted le pide a Dios que yo esté con él y ahora que quiero salvar mi alma, porque entiendo que ahí no va a ser y además ella no tenía las capacidades económicas ya para sostener una universidad tan costosa. Era una de las más costosas, o si no la más costosa de la ciudad. Pues nada, yo me fui. Yo siento que Dios me impulsó. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo a la gente renuncia a su trabajo, renuncia a la universidad. No, son historias. Dios sabe cómo construyen cada uno. Pero en ese momento la economía no estaba bien, la cosa era una guerra la que yo vivía, pero yo no quería ceder porque yo conocía el otro lado de la historia y yo sabía que allá no iba a ser feliz nunca. Y yo no quería volver allá, ni quiero volver allá nunca, ¿sí? Y bueno, ahí empezó todo un camino donde pues tuve el acompañamiento de unos sacerdotes que me ayudaron mucho, un padre español, un padre misionero. Empecé a conocer un poco más de la renovación carismática católica, aunque yo no puedo decir que he sido del corazón de la renovación carismática como tal, no. Conozco y tengo muchos amigos ahí, sacerdotes y demás, y es una bendición para la iglesia, una gran bendición, pero bueno, empecé así y fui andando y después se fueron dando otras cosas, ya
pues ya pedirle perdón a mi papá en persona, pero eso es otra historia, esa es otra historia que amerita un diálogo más largo. Segunda parte. Sí, sí, esa es otra historia. Y bueno, pues yo empiezo en ese camino Wow, no, y empiezo, bueno, ya conozco más adelante a la que hoy día es mi esposa. Nos casamos un 7 de diciembre, ¿sí? Tenemos 3 hijos. Mi hija mayor es muy conocida en redes sociales. Ella es evangelizadora digital o misionera digital, como le llaman hoy día. Y la conocen mucho en TikTok y en Instagram. Tiene un talento especial para ello, pero esa es otra historia también. Y bueno, por ahí se dio el hecho de fundar la comunidad que hoy día coordino y estamos en esa tarea, ¿no? Tal vez se me irían algunos detalles de toda esta historia, pero lo que yo sí quiero siempre decirle a la gente es que Dios es caballero, ¿no? Dios no nos va a violentar, pero hay que darle oportunidades a Dios en el corazón. Él sí sabe cuál es el camino que necesitamos. no, yo lo que tengo son preguntas y lo que hay es tela para cortar, mejor dicho. Bueno, va a ser dos puntuales y en lo que nos alcanza en este momentico. Eh, para quienes llevamos de pronto un camino, un proceso en la fe, pues tenemos claro el signo de quién era esa persona que se presentó en ese momento en la iglesia y que por misericordia de Dios pues todo pasó de esa manera. Pero yo quisiera que usted nos compartiera cómo el Señor también le reveló más adelante exactamente quién era esa persona. Eso fue en el año 2017. Yo siempre tuve en mi corazón la experiencia, pero siempre la guardé para mí. Yo le digo a mis formadores y a mis asesores espirituales, esto es algo que yo no quiero, incluso cuando lo cuento, donde lo he podido contar, le digo a la gente, no se confundan conmigo, yo estoy en la lucha, yo soy un hombre que necesita de la gracia de Dios. Esa fue, como dice un santo, uno tiene varias conversiones en la vida, ¿no? Y uno tiene que entender que en este camino seguimos, y como dice el apóstol Pablo, si no le echo ganas, pues tampoco va a llegar a la meta, ¿no? Pero en el año 2017, que era el año de la celebración del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, yo nací el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Sí, esa es otra historia que me conmueve. Y digamos que yo luchaba con eso. O sea, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo yo nazco un día? Es religioso y yo no quiero nada de esto. Y eso me lo decía yo antes, ¿no? Pero cuando yo tuve la experiencia de encuentro con Dios, una de las primeras cosas que anhelé fue ir a Fátima. Yo decía, yo quiero ir a Fátima. Yo no sé si será lo primero o lo último que yo haga, pero yo quiero ir. Y Dios es providente. Dios, si algo yo admiro de Dios es su fidelidad. Es impresionante la fidelidad de Dios. Es algo inexplicable. Y alguna vez fui yo a dar una conferencia a un grupo y una persona se acercó al final y me dijo, yo necesito tu número porque pues, yo ya era psicólogo ahí en el 2017 y tengo una amiga y ella quiere un psicólogo de ese perfil que también conozca la fe, ¿no? Y tomó mi número, pero pues igual yo se lo di. Un día estaba yo en mi oficina atendiendo y un número allá timbraba y timbraba. Yo tengo por política, yo no contesto números desconocidos, ¿sí? No me gusta. Es más, casi no me gusta ni hablar por teléfono. Yo no tengo casi tiempo incluso para eso. Y entonces, pues yo veía la insistencia, yo hasta pensaba que era por ahí que me iban a ofrecer un plan de celular o algo, pero yo no pensaba lo que estaba pasando al otro lado. Sí. Hasta que decidí contestar. Y entonces era esta señora que me había pedido el número. Si ella ve este video sabe quién es y se lo he dicho, o sea, yo toda la vida le agradeceré que haya tenido ese gesto conmigo. Y la señora, y le pido a Dios que la bendiga a ella y a su familia, la señora está organizando una peregrinación a santuarios marianos en Europa. Y entonces me llama y me dice, mira, si estamos organizando un viaje y tal. Y yo, ay, qué chévere. Yo ni pasaporte tenía en ese momento. Y, chévere, bueno, gracias por la invitación, ya. Y así fue la conversación y ya está. Cuando ella me vuelve a llamar y me dice, ¿ya sacaste el pasaporte? Y yo, espera, ¿cómo así que dice, ya saqué el pasaporte? O sea, yo dinero no tengo, eso vale, en esa época
valía bastante millones, como ahora también. Y entonces, pues ella me dice que no, que lo que pasa es que ellas estaban orando el rosario y ellas estaban escogiendo a alguien, ellas llevaban un sacerdote y escogían otra persona, y que ella y otra persona sintieron que yo era la persona que los debía acompañar en el año del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Yo, yo no lo creía, yo hablé con mi esposa, le dije, ¿usted qué opina? O sea, me invitaron a mí, vaya. Y yo en ese momento estaba en un desierto espiritual, yo estaba en una confrontación ahí, todos tenemos que pasar por el desierto, es necesario, pero llegó como anillo al dedo. Y entonces yo me voy a hacer ese recorrido incluía Fátima, Zaragoza, Torre Ciudad, Lourdes, y también incluía Medjugorje, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, Dios cuando va a dar algo, da siempre más del que uno le pide, ¿no? Porque yo solo... No se deja pues, ganar en generosidad. sí, exacto. Yo decía, Señor, yo le pedí a Fátima, pero me va a llevar a Madrid, a Zaragoza. No, pues bien. Pero yo tenía un tema con Medjugorje que en ese momento yo no... Estaba un poco prevenido, ¿sí? Porque en esa época llevaban publicaciones por internet que obviamente no, estaban fuera de contexto, ¿no? Pero bendito Dios, ya lo que estamos hablando hoy es diferente. Ya la iglesia se pronunció y bendito sea Dios por Medjugorje. Entonces hicimos todo el recorrido y cuando fue el momento de ir a Medjugorje yo estaba como que no, bueno, ya regañadientes fui cuestionándolo todo, ¿sí? Y cuando voy a Medjugorje, el día que subimos, para contarlo rápido porque hay muchos detalles ahí, subimos al Križevák, al Monte de la Cruz. A mí me habían operado mi rodilla izquierda hacía un tiempo, entonces el médico me ha dicho, no vaya a caminar tanto, y se me ocurre a mí irme de peregrinación, se me ocurre a mí irme a subir el monte de la cruz a Medjugorje. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, claro, cuando yo bajé, pues la rodilla se inflamó mucho, me tuvieron que bajar cargado. Y en el grupo, recuerdo que cuando nosotros llegamos a Dubrovnik, se subió un sacerdote y una señora, que iba ahí en el grupo, me dijo a mí, me había dicho ese día, el padre que se subió con otro en el bus quiere que hablen. Yo le dije, pero conmigo, ¿por qué? O sea, yo ya me confesé en Zaragoza, yo para qué le voy a quitar el turno a otra persona. Dijo, no, pues que lo espera a las 3. Ella asiste a nuestra comunidad y siempre que yo cuento el testimonio, ella levanta la mano y dice, yo soy eso. Y entonces claro, me bajaron, me tuvieron que inyectar para bajar la inflamación y demás. Yo me quedé dormido, yo me desperté como a las 4:30 de la tarde. Y eso que uno acomoda las cosas. Y yo dije, eso no era de Dios, hablar con el Padre, eso, dejemos así ya. Y yo me fui a la parte de la explanada, allá en Medjugorje, y los que han ido saben de qué hablo, donde hacen las adoraciones y demás. Y aquí al lateral queda la zona de las confesiones. Yo voy caminando y yo escucho que dicen Eduardo, y yo dije, no, pues esto es imposible, o sea, al otro lado del mundo alguien me va a llamar a mí, no, eso no me lo creo. Pues resulta que era la muchacha que había hecho la fila por mí, y seguía en el turno precisamente ella. Yo la veo y yo digo, no, No me puedo creer. No puedo creer esto. Entonces yo me acerco y le tuve que decir a la gente, mira, es un padre que lo va a Medjugorje una vez al año. Dios le da mucho conocimiento y mucha ciencia infusa en la confesión. Entonces yo les pedí el permiso, yo les dije, yo no me demoro, yo me imaginé que yo iba a entrar y iba a decir, padre, hola, soy Eduardo, chao, ya. Pero yo entro y el padre estaba sentadito detrás del reclinatorio. Yo no me acuerdo qué oración hizo el padre, yo he querido acordarme, pero no recuerdo. Él hizo una oración, a mí se me olvidó hasta que me dolía la rodilla. Él hizo una oración corta y yo caí de rodillas y empecé a llorar. Y el padre empezó a decirme, mira, tú en tu vida, empezó a decirme un poco de cosas que solo Dios y yo sabemos. Cosas buenas, cosas difíciles por las que yo he pasado. Con la ayuda de Dios he cruzado esas aguas turbias, pero son cosas luchas que uno ha tenido, desiertos, ¿sí? Y empieza a contarme y claro, yo lloraba y lo que en un principio le había dicho a la gente 5 minutos se convirtió en más de 1 hora. Y entonces el padre me dijo, él me dijo, tú eres un escogido de la Virgen. Ahí se me hizo llorar más. Y me dijo, tú viviste una experiencia hace muchos años y la Virgen te trajo aquí para confirmártela, me dijo. Wow. Claro, yo estaba en ese desierto y en ese desierto, pues yo ya pedí perdón a Dios por eso, ¿no? Yo decía, ¿será que lo que yo viví sí fue cierto? Porque yo estaba en ese desierto. Y bueno, él me dijo, vas a ir al Monte de la Cruz Azul y allá
la madre te va a confirmar. Ese padre es un padre muy santico, él. Y cuando terminó, se puso de rodillas y me dijo que orara por él, imagínate. Y yo no, padre, no, yo no. Dijo, si tú tienes el don de lenguas y tú vas a orar por mí. Y entonces yo no me acuerdo qué dije, yo estaba era asustado, llorando, tembloroso de todo, porque pues yo, ¿cómo voy a orar por usted, padre? Y entonces él, bueno, muy humilde de su parte, yo hice oración por él. Y luego él me dijo que quería orar por mí, me impuso las manos, me ungió con aceite, oró y me dijo, ve allá y allá la Virgen te lo va a confirmar. Entonces yo le dije, padre, es que mañana hay una actividad con el grupo que vengo. Dijo, no importa, tú tienes que ir allá. Entonces yo me fui y yo llegué allá y había un grupo de italianos. Yo no sé italiano, yo quiero aprender italiano, pero se ha quedado en puros propósitos. Y yo llegué allá y en Medjugorje a los laicos no los dejan dirigir oraciones. O sea, prefieren a los sacerdotes, es lo que quise decir, y está bien, ¿sí? Entonces yo llego allá y me paro enfrente del monte de la Cruz Azul, que es más bajito, no es tan alto como el otro de las apariciones. Y entonces estaba el grupo ahí de los italianos y una señora se me acerca, me habla en italiano bastante y yo le entendí todo, absolutamente todo. Aunque yo sé que el italiano es fácil de entender en algunas palabras, pero hay otras que uno no entiende. Ajá. Y yo la miré, y yo, ¿qué entendí? O sea, después un padre me decía que eso se llama glosolalia, algo así, bueno. Y ella me dio un rosario y me dijo, dirija el rosario. Entonces yo le dije, yo no soy sacerdote. Y ella me dijo, dirige tú el rosario. Bueno, yo me senté ahí, empecé a orar el rosario. Y en el tercer misterio, yo tuve una experiencia parecida a lo que es el descanso en el espíritu. Yo me quedé ahí, no podía abrir los ojos. Y yo vi el momento de lo que viví esa noche en esa iglesia. Y yo escuché la voz yo sé que es la voz de ella, porque la he podido discernir mucho tiempo después y he podido confirmarlo, y la voz de ella es firme pero tierna. Y cuando yo estaba en esa experiencia viendo ese acontecimiento, yo vi el mismo momento también en que el padre, que había vivido con el padre de Medjugorje, que me decía, esta es la confirmación, pero yo escuché la voz femenina que me dijo, esta es la confirmación. Y pues yo me quedé llorando, yo no sé qué pasó ahí con él. Y yo luego terminé el rosario y la señora que me había hablado y que me había entregado el rosario, yo no la volví a ver nunca. Yo no supe que esa señora qué se hizo. Parte de ese testimonio está grabado en el canal de Medjugorje. A mí me grabaron en el canal de Medjugorje, se llama Frutos de Medjugorje, creo que ahí aparece una parte de esta historia, si quieren saber más, porque hay algo más, muchas otras cosas que pasaron ahí. Y esa fue la confirmación. Y a partir de ese momento yo, a pesar de que llevaba ya unos años evangelizando, hubo un antes y un después para mí. Yo he llevado grupos a peregrinar, y el año que está en curso, pues voy a llevar un grupo también. Y siento que, yo digo en mi historia de vida que pues ella ha sido la que me ha sostenido siempre, y por eso la gente donde me ve predicando siempre me ve con un rosario en la mano. No es un adorno, ni quiero ayudármelas de nada. Yo entendí que nunca debía soltarme de su mano. Nunca. Ay, bendito sea Dios. Bueno, y la última pregunta, porque tengo muchas, pero bueno, me voy a hacer esta última y es, ahorita usted hablaba de su hija, que el Señor también la llamó a evangelizar. Entonces, ¿quién motivó a quién? Porque los dos evangelizan a través de las redes, pues usted también a través de los mensajes. Entonces, ¿quién motivó a quién? Para que ya hablemos un poquito de ese apostolado también que el Señor le ha motivado. Bueno, mi hija es un regalito precioso de Dios. Mis 3 hijos realmente son muy sanos, muy respetuosos del tema de Dios, pero mi hija es la que está más involucrada en el tema de la evangelización, al igual que mi esposa también. Resulta que ella la invitan a un programa de radio, la entrevistan, y yo fui espectador por internet, y yo no sabía esa parte de la historia. O sea, mi hija me empezó a acompañar a mí al principio porque yo tocaba y cantaba en las iglesias. O sea, antes de yo ser psicólogo, era músico de iglesia, de parroquia, y animaba las novenas de Navidad. Y entonces mi hija pequeñita se paraba al lado mío. Ella nace en medio de un hogar donde mi esposa es una persona también muy entregada a Dios, muy de Dios. Y pues ella creció en ese entorno, ¿no? Pero yo nunca la obligué a nada. O sea, yo nunca puedo decir que yo obligué a mi hija que estuviera ahí, ¿no? Pero ella cuenta en la entrevista que le hacen
que ella veía que yo llevaba libros a la casa. Yo llevaba libros espirituales de vida de santos. Yo compré una vez los 12 tomos o 10 tomos, son 10 creo, mejor decirlo así, creo que son 10, de Ana Catalina de Meric. Mi hija a los, 10 años ya se había leído todos los tomos de la enciclopedia de Ana Catalina de Meric. Y ella cuenta que, porque le preguntan en la entrevista, venga, usted es Camila Plata, se llama ella, me decía, yo hasta ahora aquí revisando, usted es la hija de Eduardo Plata. Y entonces la chica que la estaba entrevistando le dice, la misma pregunta que tú me hiciste, ¿quién motivó a quién? Y ella cuenta esa historia y dice, no, mi papá llegaba con libros y yo cogía los libros y leía. Y yo tenía una libreta que ella la guarda, donde yo escribí mis primeras enseñanzas y predicaciones, ella la tiene guardadita. Y ella cogía y leía esas enseñanzas. Ella me dice, papá, esto es mío, yo me lo guardo para toda la vida. Y ella la tiene ya guardada, es una libretica que viene en la pasta del Padre Pío de Pietrelcina. Pero cuando viene la pandemia pues nos obligó a estar en casa. Yo no había incursionado mucho en redes, yo tenía un Facebook ahí y opinaba de varios temas, pero pues no había abierto el canal de YouTube, pero tampoco había avanzado mucho y pues hubo que incursionar más en ello también por sugerencia de uno de mis directores espirituales. Ella empezó a hacer videos, ella se dedica mucho al tema de los santos y demás, y ella también es psicóloga también especialista en clínica. Y empezó a incursionar ahí y vio ahí una posibilidad para llegar a mucha gente. Hoy día tiene muchos seguidores en sus redes y pues ella después, digamos al principio decía, mi papá me enseñó, pero ahora ella me enseña a mí muchas cosas porque ellos han aprendido muchas cosas que nosotros ya no manejamos, ¿no? Entonces compartimos experiencias, compartimos información. Hemos ido, el año pasado fuimos al Perú a evangelizar los dos. Mientras ella le evangelizaba a los jóvenes, yo le evangelizaba a los adultos. Fue una experiencia hermosa que yo le decía a ellos, qué bonito replicar esta experiencia en otras partes, ¿no? Y bueno, en la comunidad me ayuda mucho, ella canta también, canta precioso, me acompañan ella, mi esposa en toda esa labor evangelizadora de la comunidad que fundamos en Bucaramanga y bueno, ya en ese trabajo de evangelización itinerante por otras ciudades, ahí sí, la mayoría de las veces voy solo. Pero ellas están ahí, mi hija está ahí, mi esposa está ahí, mi familia está ahí apoyándome, animándome, sosteniéndome muchas veces, ¿sí? Muchas veces sosteniéndome, perdonándome muchas veces también. Y bueno, ahí vamos y que yo les digo a ellos y a todos en la comunidad, la meta es el cielo y el camino es la santidad. Eduardo, bueno, te estamos hablando de redes. ¿Cuáles son las redes? Para que quienes quieran ir. Por ejemplo, yo soy una de las que todos los días voy y leo el mensajito, la píldora, la palabra, el mensaje. Sí, a ver, a mí me encuentran en todas las redes, pero donde realmente yo soy muy activo es en el Instagram. Todos los días publico un mensaje y me encuentran como psicólogo Eduardo Plata. Todos los días, o sea, si algún día no publico es o porque estoy enfermo o porque me aislé unos días en oración. De resto, por lo general, pues trato de hacerlo los 365 días. Ha sido una experiencia muy bonita, ¿sabes? Porque pues yo no creo que yo sea más que nadie por publicar una frase, pero yo publico lo que siento que en mi corazón debo publicar y lo hago con la intención sobre todo de ayudar a la gente, porque desde mi experiencia como psicólogo sé que hay gente que la está pasando muy mal. Y por lo menos una frase de aliento, una frase de ánimo, una frase que dé alguito de luz, pues ha sido muy bonito porque yo me muevo por varias ciudades predicando y congresos y demás, y hay mucha gente que se me acerca y me dice, a mí me llegan sus frases, gracias, a mí me llegan sus frases, y eso es bonito, o sea, es gratificante el saber que ese sencillo apostolado, pues algo de luz da, ¿no? Para muchas personas, y bueno, pues sí, ahí me encuentran psicólogo Eduardo Plata, en YouTube, que tengo un poquito abandonado el canal. Ya la tarea es pues retomarlo en próximos días, sobre todo haciendo audios, ¿cómo se llaman eso hoy día? Los podcasts, ¿sí? Y bueno, estamos en esa tarea evangelizadora, ¿no? Con mi hija hemos descubierto que esto que hoy llaman los misioneros digitales también es una oportunidad para muchas personas encontrarse con Dios y todo lo que uno va aprendiendo también en medio de esa experiencia. Así es, hay que saber leer los signos de los tiempos y cómo Dios va suscitando de acuerdo a las necesidades y cómo se da respuesta a eso. Bueno, y finalmente,
hay muchas personas que a mí a veces me preguntan, yo, ¿conoces a un psicólogo católico? ¿Quién es un psicólogo católico? ¿Cuál sería el medio de pronto para que se pudieran contactar en caso de alguna cita, que quieran algún proceso? ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Yo tengo agenda toda la semana, ¿sí? De lunes a viernes. Es mi profesión, la posibilidad que Dios me ha dado para poder sostener mi hogar y mi familia. Yo ejerzo mi profesión, creo que también es una forma de servirle a Dios. Pues generalmente por el Instagram la gente me escribe y ahí mi Instagram lo manejo, pero también hay otra persona que me ayuda, porque a veces no puedo responder a todos los chats y demás. Entonces ahí pueden escribir o si no al WhatsApp 314-427-0381, ahí pueden escribir y ahí los direccionan. Y bueno, pues básicamente yo lo que trato desde mi profesión es que pues para mí los pacientes no son clientes, yo los asumo como personas que tengo la oportunidad, a veces es solamente una cita, hay gente que solamente puede tomar una cita, pero yo lo hablaba con mi director espiritual alguna vez, le decía, padre, a veces es solo esa es la oportunidad y hay que aprovecharla al máximo, ¿no? De poder decirles algo, porque muchos vienen un poco confrontados con el tema de que han ido a otros psicólogos que no son creyentes, incluso les tratan de sabotear un poco su fe, y pues no, no se vale porque pues, no hay nada que lo prohíba, ¿no? Entonces, pues ahí estamos para servir, si Dios lo permite. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias pues, por este espacio, por abrirnos el corazón. Gracias por compartirnos pues, detalles. Yo sé que a veces no es fácil, pues y más que usted dice, bueno, contar ciertas situaciones pues no es tan fácil, pero bueno, también creo que si el Señor lo ha permitido en su vida, pues Él quiere valerse a través de eso también para conducir, para llamar a otras personas. Entonces, bueno, también hay que hacerlo. Pues bueno, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. No, Joana, gracias a ti por el espacio, por tu apostolado también, por abrir estos medios para que podamos nosotros dar algo de lo que Dios nos ha prestado, ¿no? Y que pues como dice Antonio Rollo Marín en su libro La Teología de la Perfección Cristiana, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿no? Esta es una oportunidad que queda en el tiempo. Yo tengo una frase que no es mía, es de San Juan Bosco, pero la hice mía, ¿no? Y la digo y mis más cercanos a veces me dicen que no la diga, pero yo sé por qué la digo. Después les contaré. La frase es, yo soy solo una cigarra que hoy canta y luego muere, nada más. Y si esto que Dios ha hecho en mí sirve, así sea para una sola personita, pues valió la pena y ha valido la pena seguir adelante. Amén. Bueno, Dios lo bendiga. Un Amén. abrazo para usted, para su familia, para su esposa, sus hijas. Que el Señor los siga bendiciendo también en su apostolado, que los siga haciendo bendición para los demás. Y bueno, en nombre de todos, muchas gracias. Amén y gracias a ti también y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. Amén. Bueno, un abrazo también entonces muy grande para todos quienes nos estuvieron acompañando. Si llegaron por allá a la mitad, los invito a que vayan desde el principio, lo repitan, escuchen todo el testimonio y también a que compartan este espacio con otras personitas para que seamos canal de bendición para los demás. Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Chao.